Hola a todos, bienvenidos a Espacio Informático Tutoriales. Hoy les traemos un nuevo tutorial, en este caso cambio de disco de esta bonita Dell Inspiron 3583. En el caso de esta notebook en especial, tendría que haber sido un proceso bastante fácil y un video muy corto, pero la verdad que se complicó al momento de instalar Windows. Así que vamos a ver todo el proceso que hicimos para poder instalar correctamente Windows en el nuevo disco. Y finalmente, que quede claro, porque en YouTube no pude encontrar ningún video que especificara exactamente cuál era el procedimiento para poder instalar Windows en este tipo de computadoras, ya que la BIOS que tiene no es tan intuitiva y tampoco tenemos herramientas para poder hacer una actualización o un cambio de sistema operativo que sea tan fácil de usar como debiera. En este caso, para la actualización utilizamos un disco SSD de marca Crucial de 480 GB, ya que de fábrica trae un disco mecánico de 500 GB. Así que hicimos el cambio para poder tener una computadora un poco más rápida, ya que tiene un procesador Celeron. Estas notebooks en general vienen con Celeron, con i3, i5 e i7. Pero en el caso de esta es un Celeron, así que es bastante lenta. Por lo tanto, le cambiamos el disco mecánico por uno de estado sólido para poder darle un poco más de velocidad y que la aprovechen mejor. Procedemos entonces con el desmonte de la tapa trasera para poder acceder al sector donde se encuentra el disco. Es bastante sencillo, tiene poquitos tornillos y vamos a ir sacándolos uno por uno, siempre cuidando de dejarlos de manera ordenada para poder reconocerlos luego al momento de armar todo nuevamente. Así que vamos con eso. Una vez quitados todos los tornillos, procedemos a la apertura del panel trasero. Tenemos que hacerlo con mucho cuidado, con la ayuda de una herramienta plástica para no marcar los bordes de los distintos paneles, porque en el caso de esta notebook se abre por el lado en donde está montado el teclado, así que la apertura es bastante difícil si queremos, ya que hay un gran riesgo de marcar la carcasa. Vamos abriendo las trabas con mucho cuidado, dándole la vuelta a la notebook. Cuando llegamos a la última, abre solita, así que bastante sencillo. Una vez que removemos la tapa, nos encontramos con la cuna en donde se asientan todos los componentes. Así encontramos la batería, que eventualmente tendremos que cambiarla, como hicimos en el video anterior de la HP Omen. El disco duro, en este caso un disco mecánico de 500 GB. Un slot extra para memoria, ya que tiene solamente 8 GB. Un espacio para disco M.2, que es lo que debiéramos tener si queremos tener una notebook que sea realmente productiva. Finalmente encontramos el cooler, el disipador del microprocesador y los heat pipes, que son los tubos que disipan el calor generado por el microprocesador hasta el cooler, que los expulsa al exterior. Ahora que tenemos identificado el disco, procedemos a quitar los 4 tornillos que sostienen el carry a la cuna. Una vez que los removemos, ya podemos quitar el conector de serial ATA. Una vez que lo quitamos, ya solamente nos queda separar el disco y el carry, que están unidos por 4 tornillos. El carry no es más que un soporte que nos permite fijar el disco a la cuna, así que con cuidado lo vamos separando, porque en el caso de esta notebook es muy frágil, es solamente un poco de plástico y una barrita de aluminio muy frágil. Ahora solo nos queda poner en su lugar el disco SSD, y para eso lo que tenemos que hacer es fijarnos bien cómo va ubicado el carry, cómo va conectado el disco, para no ponerlo al revés o de una manera que no vaya a encajar luego.
Entonces volvemos a poner el conector en su lugar, fijamos el carry a la cuna y listo. Ya nos quedaría solamente poner la tapa, atornillarla e instalar el Windows en el nuevo disco. Todo esto hubiera sido muy fácil si no fuera que a Dell se le ocurrió complicarnos la vida con un montón de cosas que usualmente no están en las demás BIOS o en las demás configuraciones de notebook. Así que quédate hasta el final del video porque te vamos a enseñar cómo resolver este problema. Una vez cambiado el disco, lo que tenemos que hacer es grabar la imagen de Windows en un pendrive para luego bootear desde ese pendrive y poder instalar el sistema operativo. Lo normal es que al no tener ningún sistema operativo instalado, inicie automáticamente desde el USB. Si no, hay que configurar la BIOS para que lo haga. Entonces vemos que al iniciar no reconoce el dispositivo USB, entonces debiéramos ir a la BIOS y configurarlo. Como esta BIOS en particular es bastante compleja y no es como el habitual de las BIOS, me dirijo a YouTube a buscar algún tutorial para ver cómo iniciar desde el USB. En realidad es muy fácil. Lo que tenemos que hacer es setear la BIOS en modo Legacy para que reconozca los dispositivos externos que contengan archivos de booteo y poder iniciar desde ahí. Sin embargo, antes de poder entrar a la BIOS, aparece este Pre-Boot System Performance Check, o sea que es un programa que ejecuta un escaneo del sistema para ver si está todo correcto. Seguramente porque encontró un error al iniciar Windows. Entonces lo dejamos que pase para ver si hay algún tipo de error y luego entramos a la BIOS. Al intentar entrar a la BIOS nos aparece este menú que nos da distintas opciones. Una de ellas es cambiar el orden de los dispositivos de booteo. Entonces tratamos de cambiarlo desde ahí, lo reiniciamos y no pasa nada. Así que vamos directamente al setup de la BIOS para poder cambiar las opciones desde ahí. En donde dice Advanced Boot Options, nos aseguramos que nos permita activar el Legacy Mode. Y en la parte que dice Boot Sequence, nos aseguramos de dejar tildado solamente el USB. Guardamos los cambios y dejamos que reinicie.
Al primer intento, luego de reiniciar desde la BIOS, nos aparece un cartel diciendo que no encuentra ningún dispositivo booteable. Sin embargo, pensé que podía llegar a ser un error por haber iniciado directamente desde el setup de la BIOS. Entonces lo que hice fue apagar la notebook y volver a iniciar. Una vez hecho eso, ahí sí ya toma el USB e inicia la instalación de Windows sin ningún problema. Realizamos el procedimiento de instalación del sistema operativo como habitualmente lo hacemos y llegamos hasta el momento en donde reinicia automáticamente. Para los que no saben cómo realizar el proceso de instalación del sistema operativo desde USB, realizaremos un tutorial en el canal para que lo tengan bien claro. Seguimos con el procedimiento, llegando hasta la parte en donde reinicia automáticamente. Todos los tutoriales que encontré en YouTube llegaban hasta esta parte. ¿Sí? Ninguno muestra cómo inicia Windows o explica un poco más en detalle el procedimiento, sino que todos llegan hasta acá. Lo normal durante el procedimiento de instalación de Windows es que cuando llega hasta el reinicio automático debemos quitar el pendrive del puerto USB para que inicie desde el disco duro, ya que se hizo la preinstalación del sistema operativo y ya debiera poder iniciar automáticamente desde el disco duro. Sin embargo, al hacer el procedimiento nos muestra este mensaje de error que dice que no encuentra ningún dispositivo booteable. Lo primero que se me ocurre es que debiera volver a configurar la BIOS para que arranque desde el disco, ya que lo habíamos dejado para que arrancara solamente desde el puerto USB. Entonces vamos a realizar ese procedimiento, pero nos encontramos con que no hay ninguna combinación de opciones de booteo que nos permita iniciar desde el disco duro, y el disco duro tampoco aparece en la lista. Entonces el primer razonamiento es que tenemos que iniciar como UEFI. Ya veremos también las diferentes opciones de booteo con más detalle en otro video, explicando qué es lo que es UEFI, qué es lo que es Legacy de manera técnica para poder tenerlo bien claro. Pero ahora no lo vamos a hacer porque el video ya es bastante largo así. Pero al reiniciar nos encontramos nuevamente con el cartelito que nos dice que no hay dispositivos booteables. Así que a partir de ahora empezamos a ver las distintas combinaciones que nos permite hacer la BIOS para bootear y tratar de encontrar cuál es la correcta. Mientras tanto seguimos buscando tutoriales en YouTube para ver si encontrábamos alguno que nos diera una pista de qué estábamos haciendo mal, y no pudimos encontrar nada. Incluso todos los tutoriales terminan en el mismo momento en el que Windows reinicia automáticamente luego de instalar. Ninguno muestra cómo inicia Windows nuevamente después del reinicio automático. Seguramente todos tuvieron el mismo problema y no pudieron resolverlo, o como nos pasó a nosotros, lo resolvieron luego de mucho tiempo y no lo grabaron para agregarlo al tutorial. En el camino se nos ocurre que Dell podría tener alguna herramienta en su página de soporte para poder hacer un upgrade o hacer un cambio de sistema operativo. Y sí, efectivamente tiene
un asistente que nos permite hacer varias tareas bastante básicas como escanear el hardware, hacer un backup de los archivos, reparar algún problema que tenga el sistema, resetear, o en este caso la que nos servía era hacer el cambio de sistema operativo de manera automática a través del asistente. Había que bajarlo a un pendrive, conectar a internet para habilitar la descarga del sistema operativo y hacer la actualización. Hasta ahí todo muy bien, pero sin embargo no funcionó. Quedaba en un 15% y ya aparecía algún cartel diciendo que no era posible efectuar la tarea, así que tampoco nos sirvió. Realizamos el procedimiento varias veces y al darnos cuenta que siempre quedaba en el mismo lugar, decidimos nuevamente intentar instalar el sistema operativo desde un dispositivo USB, pero seguimos con el mismo problema. Tampoco logramos hacer nada. Pensándolo un poco más en frío, nos dimos cuenta que el error que estábamos cometiendo era usar la BIOS vieja, usar el sistema Legacy, en vez de usar el sistema UEFI. Todo esto ocurrió porque en el primer arranque la computadora no reconoce el dispositivo USB. Entonces pensamos que usando el sistema Legacy podíamos solucionar el problema. Y tal cual lo vimos en los demás tutoriales, hacían eso, entonces nos pareció lógico. Entonces lo que hicimos fue configurar la BIOS para que anulara todas las opciones de arranque Legacy y dejamos solamente el UEFI activo. Nos aseguramos que el instalador que estábamos usando en el dispositivo USB estuviera configurado para arrancar con sistema UEFI e iniciamos todo el proceso nuevamente. Por alguna razón que desconocemos, la primera vez no funcionó, pero esta vez sí. Iniciamos el proceso de instalación desde cero, instalamos el sistema operativo y luego del reinicio automático ya pudimos iniciar Windows desde el nuevo disco. Terminamos de configurar Windows y ya teníamos todo listo. Así que el proceso fue complejo en un momento. Las opciones que nos da la BIOS son difíciles de entender, pero siempre hay que sentarse y pensar en frío qué es lo que estamos haciendo, cuáles fueron los procedimientos para volver atrás e iniciar desde la segunda opción o las opciones que tengamos y poder solucionar el problema. Así que bueno, eso ha sido todo. El video es un poco largo, pero el procedimiento fue bastante complejo, incluso no alcanzamos a grabar las partes en las que solucionábamos el problema porque ya estábamos cansados y no quisimos iniciar todo el procedimiento nuevamente y dejarlo grabado. Así que espero que el video les sirva, que se animen a realizar sus propias reparaciones como siempre decimos, y nos vemos en un próximo video.